Nacional y publicitario. Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación Exa Ecuador. Descárguela gratis, disponible para dispositivos Apple y Android. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. 8:25. Sí, estamos retomando estos diálogos en la mañana. Saludamos al señor doctor Luis Calero y al señor doctor Fernando Santos. Doctor Calero y doctor Santos, gracias por venir. El tema que les habíamos planteado es descubierta un poco la trama de corrupción. Odebrecht ha tenido unos contratos, tiene unos contratos. Esto, doctor Calero, abre una puerta para terminar esos contratos, para revisarlos. Algunos pensamos, para exigirle a la compañía de la revisión de sus contratos si hay sobreprecio, que devuelvan. ¿Qué son los pasos jurídicos que deberíamos tomar casi con esta compañía y con las otras que podamos probar que esto ha pasado? Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, buenos días a los oyentes y un gusto conversar con Fernando a los tiempos en estos micrófonos. ¿Sí? Sí. Yo creo, Francisco, que el tema central tiene que ser la defensa del interés nacional. Yeah. Y el interés nacional tiene que estarse reflejado en los procesos precontractuales, en los procesos contractuales de ejecución contractual y posteriores a eso. Cuando se hagan auditorías, exámenes, siempre tiene que estar el interés nacional por sobre todo. El caso del poliducto Pascuales Cuenca, que efectivamente era una obra esperada por muchos años, porque los costos que implica transportar por autotanque los derivados del petróleo desde Guayaquil hasta el Austro, hasta la región sur del país, realmente eran significativos. Era una obra necesaria. Era una obra necesaria. Pero no por ser necesaria tenía que hacerse como se hizo. Y pues hay un informe en Diario El Telégrafo el día de ayer, un gráfico que establece con absoluta claridad la realidad de ese proyecto. Mire, para dar unas cifras iniciales y ubicarnos en contexto. El presupuesto referencial para este contrato fue de $272 millones. El monto con el que ganó la empresa Odebrecht la licitación fue de $369 millones. Y el valor total que el Ministerio de Hidrocarburos calcula llegaría a costar la obra hasta 2015 está en el orden de los 546 millones. Y existe otra apreciación a la fecha que estaría en el orden de los $623 millones. Y es una obra que está en la fase se ha celebrado, entiendo, el acta provisional o acta de entrega-recepción provisional del proyecto. Y es una fase en la que la contratante, en este caso Petroecuador, puede observar y objetar varios de los elementos materia de la contratación, objeto de la contratación. Y creo que se han establecido más de 100 aspectos que deberían ser solucionados o corregidos por la empresa. Para ello, obviamente, existe el contrato, existen las estipulaciones contractuales, existen unas garantías que deben estar vigentes, que se supone están vigentes, y que, de ser el caso, si la compañía no corrige las deficiencias, no entrega la obra a satisfacción del contratante, deberían ejecutar esas garantías. Y no solo eso, debería declararse la terminación anticipada del contrato, debería declararse de contratista incumplido y con los consecuentes efectos de no poder contratar en determinado tiempo en el Estado ecuatoriano. Entonces yo digo, lo primero que hay que ver, aparte de lo mediático, al margen de lo mediático, porque este es un contrato celebrado por Petroecuador, y Petroecuador tiene un representante legal y tiene una estructura administrativa, ¿no es cierto? Es empresa pública. Es una empresa pública que es la que tiene que estar frenteando. Ya digo, aquí, y hay que sujetarse obviamente a las estipulaciones contractuales, a la legislación vigente, a la legislación pertinente. No vaya a ser que luego vamos a tener, obvio, otro tipo de problemas. He leído que están queriendo hacer algunas compensaciones
por una deuda de algunos, entre comillas, pagos pendientes a la compañía esta y estas obligaciones también que tendría por cumplirse. Yo digo, habrá que ver, no va a resultar, igual que ese famoso acuerdo que permitió el regreso de Odebrecht y que de ahí se derivó todo, porque el proceso, ese es el acuerdo. Pero claro, porque el proceso que debió investigarse, el proceso en el que debió involucrarse a una serie de funcionarios fue el proceso del retorno de Odebrecht a Ecuador. Entonces digo, acá se pretende hacer un acuerdo macro, o marco dirían otros, ¿sí? Donde se compensen créditos, deudas, obligaciones, derechos de la compañía, el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que debe manejarse pulcramente, estrictamente, sometida a la legislación y la parte penal, aparte. La parte penal y lo que corresponda a indemnizaciones, lo que corresponda a satisfacer al Estado ecuatoriano derivado de los procesos penales, yo creo que es una cuestión totalmente diferente. Doctor Fernando Santos, esto que la última cifra posible es 623 millones a 272, uno dice que ha habido, como solían decir, una cantidad de contratos complementarios, pero era que hagan el proyecto completo. Capaz que ahí no salía más barato, pero si no hay. ¿Cómo entender esta posibilidad de que una empresa, digamos que un proyecto vaya variando de costos hasta llegar a estas diferencias tan grandes? Y le pediría de una vez que nos comente este retorno ilegal, irregular, no sé cómo llamarlo, de la Odebrecht a través de San Francisco después de haber sido expulsada con esos acuerdos. ¿Corremos el riesgo también de llegar a acuerdos así medios oscuros como ese? Bienvenido nuevamente, doctor. Y muy buenos días, Francisco, buenos días, doctor Calero, y a su audiencia. Mire, Francisco, creo que hoy es un día positivo para el país, luego de lo que sucedió ayer, ¿verdad? La cirugía mayor a la corrupción, el baño de verdad que el presidente actual nos prometió, como que se ve que puede cumplirse, ¿verdad? Así es que creo que hemos pasado una época de la total impunidad, porque 10 años ha habido total impunidad para llevarse los fondos públicos a través de este tipo de maniobras contractuales que usted dice, sin que nadie responda. Bien, parece que hemos entrado en otra época en la cual la justicia va a imperar. Ojalá sea así. Mire, los 10 años anteriores han sido de un saqueo continuo al pueblo ecuatoriano a través de la obra pública. No solo es los casos de Odebrecht, tenemos los casos petroleros, tenemos los casos de las hidroeléctricas, tenemos los casos de las carreteras, tenemos los casos de los hospitales, tenemos los casos de las plataformas para la burocracia que se cayeron el primer día que se fundaron, tenemos el caso de los edificios de la justicia. Bueno, aquí me puedo pasar 2 horas enumerando los casos de corrupción. Bien. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Hay que ir caso por caso. Cuidado, aquí nos encandilan con un pequeño problema. Sí, a Odebrecht le vamos a cobrar la garantía y nos olvidamos del resto. No, no, no. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Calero, que se vean los intereses del país primero. Bien, ¿qué pasó? Cuando dejaron a un lado la licitación, el gobierno anterior, aquí se abrió el arca el arca fiscal, ¿no? Y todo el mundo se llevaba la plata, con este pretexto de que los contratos complementarios, que el uno, que el mayor, que el otro, que menos, que más. No, no, no. ¿Y la emergencia? La emergencia. Todo comenzó con la emergencia cuando el presidente Correa declaró emergentes las obras. Eso fue el pretexto, abrió la puerta para el saqueo. Antes se hacía una licitación. Y yo quiero resaltar algo muy importante que el gobierno anterior se olvidó. Los gobiernos previos al correísmo, además era un país pobre, ¿verdad? ¿Qué hacían cuando había una obra pública importante, una refinería, un hospital, una obra de magnitud?
pedían financiamiento. Entonces, como no tenía plata, el país era crónicamente pobre, usted tenía la obra, quería hacerla y usted pedía financiamiento, ¿verdad? Entonces usted ya tenía 3 actores en la ejecución de la obra: el Estado, el contratante, el contratista y el financista, el BID o algún banco estatal o algún banco privado. Entonces usted ya tenía 6 ojos vigilando la obra. En el gobierno de Correa no se hizo esto, no se hizo esto. Se dijo, nosotros financiemos con nuestra plata. Entonces ahí se hizo el caos absoluto. Acabo de oírle al doctor Lucero unos minutos hace una verdad. En la refinería de Esmeraldas, normalmente cuando se hizo la refinería y sus ampliaciones, se escogió a un contratista, ¿verdad? Se le dijo, usted me entrega esta obra llave en mano, terminada. Usted se encarga de todo, de los subcontratos, de los auxiliares, de los complementarios, de las obras de arte, como dicen los arquitectos, todo. Yo firmo un contrato con usted, le pago cuando usted me entregue la llave en mano, yo le prendo a la planta y funciona. Si hay algo mal, es su problema. El gobierno anterior dijo, no. Cada funcionario tenía derecho a firmar contratos independientes. Creo que Pareja Yanuseli firmó 60, Bravo 40. Vi un pobre que solo había firmado 3, hasta me dio pena cuando vi que solo había firmado 3, porque su comisión ha haber sido chiquita, ¿no? Esto es el caos, este era el caos. Así hicieron todo, que una obra que decían 5 millones, después el complementario 15, el suplementario 20, el adicional 40, el definitivo 60, un caos absoluto. Hay que poner orden a esto. Entonces, esa es la fuente de la corrupción, el total y absoluto caos de la administración anterior. Pero bien, tampoco es que vamos a decir todo está mal, no. Un momentito, con justicia. Debe haber una comisión para cada contrato y para cada área, hecha por los funcionarios de esa área, funcionarios de la Contraloría y funcionarios de la Procuraduría, si es el abogado del Estado. Yo no he oído, recién se despertó de un sueño de Blancanieves la Procuraduría, ¿verdad? Y en cada contrato irlo viendo, pagarle al contratista lo que es justo, cobrarle lo que debe. Pero es una obra que hay que rescatar toda una década de contratos a tontas y a locas, a ciegas, con un objetivo, la corrupción, pero hacerlo con orden y con seriedad. Doctor Calero, ¿cómo comenzamos este orden? Porque si solo de uno hay más de 170 contratos solo en las refinerías de Esmeraldas, pero de alguna manera hay que comenzar en algo. Después ya vendrán las negociaciones petroleras, lo que Fernando Villavicencio y Cleber Jiménez venían diciendo, lo que ustedes han comentado cuando algo se han enterado, porque también como todo era secreto, como todo era, y ahí viene la parte esta también de Estado a Estado, y entonces ¿no será bueno también, por ejemplo, visitar en el caso del Ecuador al gobierno de China o participar en los juicios en el Brasil y en los Estados Unidos frente a Odebrecht para pedirle resarcirnos de los dineros mal habidos ahí? A ver, creo que voy a ir a la pregunta suya, que es más amplia y genérica. Salgamos de este tema particular y que puede servirnos de base para lo otro. Claro, puede ser el esquema de cómo hacer, ¿ya? En este proyecto existen por lo menos 3 empresas involucradas, 3 instancias. Ya. Una, la empresa famosa Caminosca, que fue la que realizó la ingeniería básica, ingeniería de detalle. Una. 2, la empresa, no recuerdo el nombre, que se le contrató para la fiscalización del proyecto. Ya, la fiscalizadora. Algo así, no me acuerdo bien el nombre. Fiscalización del proyecto. Odebrecht aduce que todos los incrementos de obra, los contratos adicionales, etcétera, se debieron a las falencias de la ingeniería básica y de detalle, que ese no fue un contrato debidamente ejecutado, que el producto que entregó Caminosca
no fue un producto bueno y que por lo tanto hubo que ir haciendo correcciones. Punto 1. Entonces tenemos responsabilidades desde antes de la celebración del contrato con Odebrecht. El proyecto como tal contemplaba, entonces hablamos del proyecto, no del contrato. El proyecto como tal contempla esta fase, perdón, que es la de la ingeniería básica y de detalle. Pero si ya hechas las correcciones, entre comillas las correcciones, de las fallas del diseño por parte de la empresa Caminosca, viene la ejecución del proyecto y encontramos 100 fallas, 100 problemas, pues obviamente es que la fiscalización no ha funcionado adecuadamente. O es que a la fiscalización en su momento no le hicieron caso de las advertencias y de los reportes que dio, en cuyo caso la responsabilidad también está en la contratante, en Petroecuador. Si es que pese a haber, digo eventualmente, pese a haber sido advertida por la fiscalizadora, no paró, no tomó los correctivos necesarios y exigió a la constructora, a Odebrecht. ¿Habrá informes sobre eso? Deberán existir informes. Entonces, mire usted, solo con este ejemplo, cómo tenemos involucrados en un proyecto. Entonces, aquí el asunto no sería tratar contrato por contrato, sino proyecto por proyecto. Entonces, vamos a ir a los proyectos y dentro de los grandes proyectos establecer, ¿no es cierto?, una hoja de ruta. Algún día, que me parece con usted mismo tuvo la bondad de invitarme a Democracia TV. Dijimos que, y es algo como que en este momento se estaría haciendo, ¿sí? O sea, sugerido, yo decía que debería hacerse una comparación entre los borradores iniciales de los informes, los borradores de Contraloría, los informes provisionales de Contraloría y los informes definitivos. ¿Cómo terminaron? ¿Y cuáles fueron los elementos de descargo? ¿Sí? ¿Y cómo se procesaron estos elementos de descargo? Porque si de pronto los informes provisionales sirvieron como chantaje para luego, en las instancias superiores de control, desvanecer responsabilidades, ¿sí? Se utilizó como chantaje para obtener, ¿sí? Coimas. Definitivamente ese es un elemento, pero claro. Aquí está este informe. Entonces yo le daría un valor, superior al tema de los informes provisionales, ¿sí? Que deben estar en la Contraloría. Que deben estar en la Contraloría definitivamente. Tienen que estar en la Contraloría y por ahí debería comenzarse estableciendo entonces un paquete grueso para los análisis correspondientes. Un segundo elemento, si usted me permite, también lo dijimos ahí y no he encontrado yo, por ejemplo, ayer yo busqué en la página web de Petroecuador los contratos. El contrato a ver si con facilidad podía obtener el contrato y no lo obtuve. Creo que hay que hacer algunos vericuetos y uno debería saberse de memoria el año, la fecha, el mes, el día en que se celebró el contrato para poder bucear por ahí. Entonces habíamos sugerido que todas las instituciones públicas y con mayor razón las que están en los sectores estratégicos cuelguen de manera ordenada los contratos que se celebraron en la tal década ganada, para que la ciudadanía, para que los consejos, los colegios de profesionales, las universidades, los institutos de investigación puedan ingresar a hacer los análisis correspondientes y ellos dar su aporte, develando las incorrecciones que pudieran encontrar. Lo otro, yo digo, aparte el tema penal, ¿sí? Yo decía, lo contractual, una evaluación, sí, una auditoría. Y en lo penal, obviamente, ya la representación del Estado que le corresponde, la representación legal que le corresponde a la Procuraduría, la posible intervención en otros procesos, que creo que la Basato ya está concluyendo, he leído sí, concluye y no tendríamos absolutamente nada que hacer por ahí. Entiendo que la investigación en Estados Unidos de igual manera concluyó. Yo creo que difícilmente pudiese el Ecuador aportar con algo así por allá. Yo creo que nos corresponde aquí determinar y establecer una metodología adecuada para la
cuantificación de los perjuicios eventuales que la compañía Odebrecht habría irrogado al Estado ecuatoriano. Doctor Santos, entonces esta hoja de ruta pasa porque la Contraloría también devele, pues, no alguna de la documentación que esperamos debe estar ahí en la Contraloría. ¿Usted parte también del hecho de revisar estos grandes proyectos y los contratos? Así es. Mire, Francisco, yo quisiera decir que para mucha gente uno puede creer que este es el último día de la fiscalización, que ya se acabó todo, que ya cayó un pez medio gordo, porque solo eran sardinitas las que están en la cárcel. Un pez medio gordo, todavía hay otro que tiene que caer. No, este es el primer día de la fiscalización. Todo está por hacer. Porque todo contrato, como dice el doctor Calero, todo proyecto es sospechoso. El mismo Contralor actual ya lo ha dicho, aquí tenemos un montón de exámenes a los proyectos, pero el anterior lo tenía represado, si recibía plata de Odebrecht, ya está absolutamente comprobado. Acaba de mandar el Contralor encargado un camión de cajas, ¿verdad?, con los informes, ha llevado a la Fiscalía otro número igual, ¿verdad? Así es que la Contraloría tiene que jugar un papel importantísimo en esto. Y las instituciones, limpiar las instituciones que celebraron estos contratos. Mire, pongo un ejemplo. A mí me parece que ha habido un cambio en el sector petrolero muy saludable. El actual ministro es un hombre correcto y serio, la ciudadanía tiene la mejor opinión de él. El ingeniero Ojeda, el presidente de Petroecuador, creo que es un hombre serio, muy bien intencionado. Hay gente en la cual confiar, pero todavía hay otras instituciones en manos de los mismos que llevaron y que van a seguir ocultando. Por lo menos la verdad. ocultar lo que ha la pasado. Fiscalía todavía tengo mis dudas. Ayer felicito la actuación del fiscal, pero todavía la gente dice, ¿será cierto? Claro. ¿No habrá algo atrás, verdad? Así es que hay que darle un baño de confianza al país, cambiando a las personas del gobierno anterior, porque fue un gobierno absolutamente corrupto. Hubo gente seria, no lo dudo, como todo, pero la mayoría de los que intervinieron estos contratos. Entonces, el presidente de la República tiene que limpiar esas instituciones, como ya lo ha hecho en algunas. La Contraloría tiene que presentar una nueva cara de seriedad. Creo que hay buenos funcionarios, un ejecutivo que les maneje y dar confianza y comenzar proyecto por proyecto, porque se han gastado centenares de miles de millones y ya están saliendo las costuras de todo. Vaya usted a ver una escuela del Milenio. Yo creí que tenía 25, 40 años, una escuela que vi el otro día en el norte. Tenía 3 años. Yo creí que era un edificio histórico por la vejez y por el mal estado, ¿verdad? Pero pueden decir que lo que no ha habido es mantenimiento. No. Lo que se hace bien dura algo, ¿no? Uno se nota. Mire, la misma justicia, el Palacio de Justicia de Guayaquil, que hizo el Consejo de la Judicatura, ya hay problemas, ¿verdad? Así es que ayer fue el primer día del combate de la lucha contra la corrupción. No digamos lo penal, pero hay que investigar qué se hizo con nuestra plata. Si recibió el gobierno, tiró 350.000 millones, se endeudó en 60.000 millones, 410.000 millones. Si usted hace un balance, no hay 50.000 bien empleados. Por favor, el país que tuvo la oportunidad de saltar de los últimos puestos de desarrollo en América Latina con ese dinero, está igualito, peor. Mire, antes de la época petrolera, ¿cuál era el tercer país más pobre de América Latina? El Ecuador. Teníamos Perú, Paraguay y Bolivia menos que nosotros. Hoy estamos igualitos. Bolivia y Perú siguen y nosotros seguimos ahí. Antes de la época petrolera, el promedio de ingreso per cápita del ecuatoriano era el 62% del promedio latinoamericano. Luego de esta bonanza es apenas el 63%. ¿Y estos 10 años qué se hizo con la plata? Entonces hay que fiscalizar. ¿Por qué?
porque el Ecuador no se va a acabar mañana, para ejemplo de las futuras generaciones, que no se robe así. Entonces la fiscalización ayer fue un buen día, pero no fue el último día como la gente cree, no, ya está preso el vicepresidente, ya se acabó todo. No, está comenzando la fiscalización, proyecto por proyecto. Como dice el doctor Calero, que las universidades contribuyan. Que la ciudadanía... Que la sociedad se involucre, ¿no? Exactamente, que la sociedad se involucre. Usted lo dice muy bien, Francisco. ¿Para qué tenemos este lirismo de que es una vigencia de la sociedad civil? Que participe, que se abra esta podredumbre, este pozo séptico, que entre la luz y que la gente vea lo que se ha hecho. Por ejemplo, primero, que se les castigue sin vergüenza, y segundo, que no se vuelva a repetir. Vamos a tener, si seguimos igualito, vamos a tener un boom minero, por poner un ejemplo, va a pasar lo mismo. Si no sentamos una base de ética, y el país todavía no la tiene, seguiremos mal. Doctor Calero, usted que nos ha puesto, digamos, el proyecto, el que se ha discutido últimamente, y donde está la empresa a través de la cual se está juzgando al vicepresidente de la República, ¿cree que otros proyectos y otras empresas deben responder? ¿Son las empresas las corruptoras, así como, Odebrecht ha tenido un departamento para esto? ¿O son también, a veces dicen, no, se corrompen también las empresas porque hay funcionarios que exigen, pero las empresas podrían decir, no, esto no paga? A ver, mire, desde hace algunos años habíamos señalado con absoluta claridad que se crearon las condiciones propicias para que la corrupción adquiriera niveles insospechados. Y eso es una estructura legislativa. Es responsabilidad de la estructura, piramidalmente hablando, de la cúspide del poder político en el Ecuador. Mire usted que esto comienza, a algunos no les va a gustar, desde la constituyente. Cuando la constituyente, la de Montecristi, en el texto constitucional, aprueba, desde mi punto de vista, sin que estuviera facultado para ello, varios mandatos, varias leyes, una de ellas, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la cual uno de sus artículos, para referirme uno de ellos, que ha sido de todas maneras la piedra angular de la mayor parte de la corrupción, uno de ellos que eleva a la categoría de ley orgánica un decreto ejecutivo del año 2000 que creaba el concepto de las alianzas estratégicas. Antes, en el gobierno del doctor Noboa se emitió un decreto que facultaba las alianzas estratégicas en el año 2000, pero en la Constitución de Montecristi, la Asamblea Constituyente eleva la categoría de ley orgánica, ley orgánica, las alianzas estratégicas, que luego ese mecanismo de manera inconstitucional fue abusado y reabusado por el entonces presidente de la República, Rafael Correa, porque se excluía de los requisitos precontractuales, de la aplicación de esta ley, se excluía a los contratos que se celebraran entre empresas públicas sujetas a una alianza estratégica. De Estado a Estado. De Estado a Estado. Y con financiamiento además del otro. Y circunscribía esta excepcionalidad al giro específico del negocio, pero dentro del marco de lo que eran las alianzas estratégicas. En el reglamento a la ley, el señor Correa quita esta restricción de que fuera solo dentro de alianzas estratégicas y abre el abanico para que cualquier contratación de las empresas públicas puedan hacerse sin observar la normativa general del Sistema Nacional de Contratación Pública. Quisiera entender que el gobierno ya corrigió, ya eliminó esa fuente de corrupción. Ya. Quisiera entender que el actual, porque no basta sino, mientras tanto, un simple decreto administrativo, un decreto ejecutivo reformando ese reglamento, hasta que existiera una nueva disposición de carácter legislativo. Entonces, mire usted, digo, comienza desde la Asamblea Constituyente el problema. Luego,
un estilo de gobierno, un modelo de gestión que de igual manera contribuyeron definitivamente a que la corrupción campee en el Ecuador en estos últimos 10 años. Antidemocrático, autoritario, como forma de gobierno. Como modelo de gestión, un modelo de gestión que comenzó despreciando el Estado de Derecho, porque todo aquello que se oponía al proyecto era interpretado de una manera realmente, como aquellos tiempos cuando había una dictadura y se instalaba el dictador y su primer decreto establecía la vigencia de la Constitución de X año, siempre y cuando no se oponga a los fines de la revolución. Entonces acá sucedió algo parecido. Regían las leyes, regía la propia Constitución en tanto en cuanto no se oponga al proyecto, a los fines del proyecto político. Entonces esa fue la estructura jurídica, esa fue la estructura de manejo administrativo, de administración del Estado que propició que abajo todo el mundo hiciera lo que le da la regalada gana. Porque además era el sentido de la urgencia. Todo tenía que ser urgente. Mire, este proyectito que acabamos de hablar se demoró 2 años más de lo previsto, 2 años más. El proyecto de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas, un proyecto que debía durar 3 años, duró más de 8 o 9 años. Entonces, todos estos proyectos que fueron entregados sin licitación, a pretexto de la urgencia, y que a pretexto de la misma urgencia se eliminaron los controles, la participación de la Contraloría y de la Procuraduría con informes previos a la contratación, con este sonsonete de la agilidad, del sentido de la urgencia, fueron en definitiva elementos que configuraron una estructura jurídico-administrativa que permitió la corrupción más grande de la historia del país. Yo antes de que terminemos, nos faltan unos minutos todavía, pero yo sí quisiera que ustedes nos ayuden, doctor Santos, con esta pregunta. Aquí hay una pregunta de las que el presidente donde vincula el tema Yasunides. Le da una respuesta diciendo aquí hay contratos, así es que vamos a ampliar un poquito la frontera, pero de acá en adelante ya no se va a topar y esta sería una decisión. Esto fue lo que dice la pregunta. Con respecto a la quinta pregunta, no podía faltar el tema de cuidar nuestra casa común. Tengo la obligación y el compromiso de defender ese espacio único y megadiverso, que es además el techo y el cobijo para varios pueblos y nacionalidades indígenas. Así también lo manifesté cuando era vicepresidente. He escuchado el pedido de cientos de organizaciones ambientales y sociales que piden la protección del Yasuní. Buscamos conservar la biodiversidad y el Parque Nacional Yasuní. Es deber del Estado garantizar los derechos humanos de todos los ecuatorianos y ecuatorianas sin excepción. Por eso he decidido incluir una pregunta sobre la ampliación en 50.000 hectáreas, óigase bien, 50.000 hectáreas de la zona intangible del Yasuní y la reducción a la tercera parte del área de explotación petrolera en el ITT, la tercera parte. Sobre el mismo tema versa la sexta pregunta. Otra aspiración expresada por varios movimientos sociales, por el pueblo, por la ciudadanía entera, se refiere a tener una minería responsable, que respete las normas ambientales y sociales, que no afecten ni nuestros ecosistemas frágiles ni nuestro hábitat. He incluido una pregunta sobre la restricción de la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. Nunca más desastres como el de Sarum. Doctor Santos. Mire, yo estoy de acuerdo con las dos preguntas, le soy sincero. Primero hablemos del Yasuní. Es una zona tan sensible, no solo ecológicamente, sino humanamente. No nos olvidemos que ahí viven hermanos ecuatorianos que han querido vivir en aislamiento. Dejémosle un espacio para que sigan viviendo. Han vivido por miles de años, así quieren hacerlo. Los respetemos, son seres humanos. Mire, Petroecuador y la administración anterior se burló del país. Pomposamente declaró el Yasuní es una prioridad del jardín del Edén, que le vamos a cuidar, ¿verdad? Hasta quiso sacar plata a la comunidad internacional. Y fue mentira. Vino alguien
hizo un estudio a alguna universidad italiana y encontró que en lugar de un sendero ecológico para transitar, tenía una carretera más grande, más ancha que la Ruta Viva. Por supuesto, la burocracia protestó. Quiero recordar que cuando vinieron un grupo de diputados alemanes, no les dejaron entrar, no les dejaron entrar, y Correa saltó hasta el techo. ¿Cómo somos un país soberano? No. No se opone la explotación petrolera con el cuidado ideológico. Bien hecho, no hay ningún problema. Aquí lo he dicho y lo repito. Yo he ido a California, en la ciudad de Los Ángeles, en barrios, hay torres de perforación en los patios de las casas. Bien hecho. El Yasuní es muy importante, el ITT, el campo petrolero situado en el Yasuní, es muy importante para la economía del país, no hay cómo pararlo, pero hay que hacerlo bien. Cuidado hacer como los señores chinos que no tienen cuidado ambiental. Está bien restringir la zona intangible o donde se puede operar, y 300 hectáreas me parece suficiente. Hoy hay operaciones de perforación de racimos que desde una sola base usted saca varios pozos y ahí recolecta el petróleo. Estoy de acuerdo con lo del Yasuní. Y técnicamente es posible. Técnicamente es posible, pero buscando una buena compañía, haciendo una licitación, porque tenemos el Tiputini, falta el Listimbo y el Tambococha, buscando por licitación una buena compañía y decirle, estas son las condiciones ecológicas. Usted las puede cumplir, le damos el contrato. No a dedo, cuidadito. Bien. Segundo lugar, la minería, también estoy de acuerdo. El gobierno anterior entregó a los chinos los páramos encima de Cuenca donde sale el agua, para que usen cianuro y mercurio. ¿Qué pasa? ¿Acaso los cuencanos merecen ese destino? Los cuencanos son hermanos nuestros, gente de primera. No, lo que se ha hecho con el pretexto de la soberanía, ¿verdad? Y somos ecológicos, hizo exactamente lo contrario. Que se cuide la minería, no se la pare. El gobierno anterior la paró 8 años, error. Pero que se haga con cuidado. Mire, hay compañías canadienses que han venido al país que tienen los más altos estándares y lo van a hacer bien. Así es que me parece, son dos preguntas que no paran, no traban, no obstaculizan. Ponen límites. Ponen límites saludables a las actividades petroleras y mineras en aras a un valor supremo que es el medio ambiente. Estoy de acuerdo. Doctor Calero, ¿qué le parece estas dos preguntas? A ver, en la minería yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? En cuanto al ITT, yo tengo algunas dudas. Habría que esperar para revisar y leer el texto completo, porque miren, este momento la zona, el Yasuní tiene 980,000 hectáreas. Aumentan 50, van a 1.030.000. Pero ¿en qué parte se aumenta? Se asume que se aumenta en la parte del ITT, claro, se asume que es ahí. Claro. Y eso involucra eliminar, si le atamos con que le reducen a 1/3 el área de explotación del ITT, se eliminaría, digo así, a breves rasgos, se elimina los dos Ispingos, Ispingo Norte e Ispingo Sur, se elimina Tambococha y queda el Tiputini, que es lo que este rato se está explotando. ¿En cuánto se reducen las reservas del país? De acuerdo a esta actualización última, que todavía yo no tengo certeza 100% que se hizo del ITT, que pasó de 960 millones de barriles, le subieron 800 millones por unas reinterpretaciones. Asumamos, 1.500 millones de barriles. Si reducimos a la tercera parte, quedamos con 500 millones. Si mantenemos la estructura anterior, la cuantificación anterior de reservas en 960 millones, está hablando que quedamos reducidos a 320 millones para la explotación de eso. ¿Qué sustentabilidad tiene el país? Con eso. Desde el punto de, a ver, una nueva refinería. Con eso ya no tiene objeto. Bueno, entonces existen una serie de elementos que tienen que ser considerados, independientemente de que ya la Asamblea Nacional estableció unos límites, y justamente Ispingo Sur, por ejemplo, quedaba fuera de la explotación. Sí. Ispingo Tanto Sur que sirvió para la demanda. Pero claro. Entonces, mire usted, yo creo que amerita hacerse un análisis un poquito más amplio, más detenido, con las implicaciones correspondientes en distintos aspectos. Obviamente eso no quiere decir que se cuide, claro, que tiene que cuidarse de los pueblos denominados no contactados. Algún ex jefe, líder de estas tribus me dijo, no, nosotros éramos pueblos nómadas.
es distinto a este concepto de no contactados, que cuidar. No, somos pueblos nómadas que estamos circulando por determinados... Por lo menos, entonces hay que garantizarles el espacio para que circulen. Creo no... que está así, pero lo que pasa es que hay diversas opiniones de dónde están ubicados y cuál es el perímetro en el cual debería asignárseles un ahí espacio ya uno para... entraría antropológicamente a hablar. Eso. Pero para terminar, entonces, doctor Santos, estas apreciaciones hay que esperar entonces que la última versión que sea en realidad lo de la consulta. Así es, repito, no hay oposición entre una explotación petrolera bien hecha y el cuidado al medio ambiente. Hay compañías excelentes, pero cuidadito, le vamos a dejar en manos de inexpertos, en manos de la burocracia. Hay que llamar a una compañía seria. Se puede centralizar la producción. El país necesita ese recurso. Los 3 campos ITT son productivos, es el futuro del país. Sí se lo puede hacer bien. Se lo ha venido haciendo mal, se puede rectificar. Yo quiero agradecer al señor doctor Luis Calero y al doctor Fernando Santos que nos han ayudado un poco, no solo a visualizar lo que el país puede hacer, sino las preguntas también. Quedan pendientes algunos otros ejemplos de lo que hay que hacer y les comprometemos no solo a compartir eso, sino que además ya vayan haciendo el trabajo, creo que como compromiso. Muchísimas gracias, nos estamos encontrando el día de mañana. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo.